Bien, en este video vamos a explicar un poco cómo hacer cálculos mediante relaciones estequiométricas, en este caso aplicado a una reacción de combustión. En el enunciado me dice, bueno, que se queman 5 moles del gas metano en una combustión completa y perfecta. Ya tenemos planteada la ecuación que nos dice que cada 1 mol de metano reaccionarán 2 moles de oxígeno, o se necesitan, mejor dicho, 2 moles de oxígeno. ¿Sí? Para que 1 mol de metano reaccione por completo, se necesitan 2 moles de oxígeno. Y se van a formar 1 mol de dióxido de carbono, 2 moles de agua, y se liberará 860 kJ de energía en forma de luz y de calor. Este dato de 860 kJ es un dato experimental, así que se determina experimentalmente la energía liberada. Entonces el enunciado nos plantea una serie de cálculos. En el primer ítem tenemos que calcular los moles de oxígeno que reaccionaron. Entonces, para esto vamos a trabajar con regla de 3, teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de las especies que reaccionan y el dato del enunciado. Entonces podemos plantear lo siguiente. Si yo sé que cada 1 mol de metano que reacciona se necesitan 2 moles de oxígeno, si yo quiero quemar 5 moles de metano, ¿no? Porque el enunciado dice que se queman 5 moles, para que reaccionen 5 moles, se necesitan X moles de oxígeno. Bueno, si hacemos la cuenta, 5 por 2 es 10, dividido 1 es 10, por lo tanto, se necesitan 10 moles de oxígeno. Y este es el ítem A. Bien. Vamos con el ítem B. Me dice calcular los gramos de dióxido de carbono que se obtuvieron. Entonces yo en este caso tengo que relacionar el metano con el dióxido de carbono. Voy a tener en cuenta esa relación, el metano y el dióxido de carbono. La ecuación me dice que cada mol de metano que se queme, se van a producir 1 mol de dióxido de carbono. Entonces yo puedo armar una regla de 3 con eso. Puedo decir que cada 1 mol de metano que se queme se va a obtener 1 mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, cada 5 moles de metano que se queme, se obtiene X. Bueno, obviamente el cálculo es fácil, ¿no? Es decir, 5 por 1 dividido 1 me va a dar 5 moles de dióxido de carbono. La cuestión acá es que el enunciado me pide calcular los gramos de dióxido de carbono que se obtuvieron, no los moles. Y yo acá obtuve los moles. Entonces, estos moles de dióxido de carbono yo los tengo que pasar a gramos. Por lo tanto, para terminar el ejercicio tendré que trabajar con la masa relativa. Yo sé que la masa relativa del dióxido de carbono va a ser igual a la masa del carbono, que es 12, por 1, porque tengo un solo átomo de carbono, ¿verdad? Más la masa del oxígeno, que es 16, por 2. ¿Por qué por 2? Bueno, porque tengo 2 átomos de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono. Esto me da como resultado 44. Por lo tanto, si la masa relativa del dióxido de carbono es 44, yo puedo decir que 1 mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos. Por lo tanto, 5 moles de dióxido de carbono, que es lo que yo había obtenido, ¿no? Al quemar 5 moles de metano, serán X, ¿sí? Esto me da como resultado 5 por 44,
dividido 1, ¿sí? 5 por 44 dividido 1 me da 220. O sea que se obtuvieron 220 gramos de dióxido de carbono. Y acá llego al resultado del enunciado, es lo que me estaba pidiendo el enunciado. Bien, vamos al punto C. El punto C es similar, ¿sí? Me está pidiendo el número de moléculas de agua que se formarán. Entonces yo tengo que relacionar ahora el metano con el agua. Y la ecuación me dice, los coeficientes estequiométricos me dicen que cada 1 mol de metano que se queme, se van a producir 2 moles de agua. Entonces yo puedo plantear una relación estequiométrica. Puedo decir que cada 1 mol de metano que se queme, se forman 2 moles de agua. Por lo tanto, cada 5 moles de metano que se quemen, se forman X. Bien, la cuenta nuevamente es muy fácil. 5 moles de metano por 2 de agua dividido 1 mol de metano. El resultado va a dar 10 moles de agua. ¿Sí? Es la cantidad en moles de agua que se forman al quemarse los 5 moles de metano. Pero ¿qué pasa? En el enunciado me pide el número de moléculas de agua que se formaron. Entonces yo no obtuve el número de moléculas, obtuve el número de moles. Por lo tanto, tengo que hacer un pasaje de moles a moléculas. Así como en el punto B pasamos de moles a gramos, en el punto C vamos a pasar de moles a moléculas. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que en un mol de moléculas de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces yo puedo plantear que en un mol de moléculas de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, en 10 moles de moléculas de agua hay X. Bueno, 10 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1 me va a dar 6,02 por 10 a la 24 moléculas. Solo tengo que aumentar un número el exponente, ¿no? En vez de ser por 10 a la 23, va a ser por 10 a la 24 porque al 6,02 lo estoy multiplicando por 10. Muy bien. Ya tenemos resuelto el punto C. Por último, entonces, vamos al punto D. El punto D es muy fácil, me pide solamente la energía liberada en la reacción. Sabemos que cada mol de metano, experimentalmente lo conocemos, es un dato, cada un mol de metano que se queme se producen 860 kilojoules de energía. Entonces solamente tengo que hacer una regla de 3 y plantear lo siguiente. Si cada un mol de metano que se queme se va a producir 860 kilojoules de energía. Bien, ¿yo cuánto quemé? Quemé 5 moles, entonces 5 moles de metano produce X kilojoules de energía. Bueno, esto sería 4300, si no me equivoco, 4300 kilojoules de energía liberada. Estoy haciendo 5 moles por 860
dividido 1, ¿sí? Me da 4300 kilojoules de energía, y de esta manera obtengo el resultado que me pedían en el enunciado. Fíjense que todo lo fuimos trabajando analizando la ecuación, por eso es tan importante tener planteada la ecuación balanceada para después hacer los cálculos y las relaciones estequiométricas correspondientes.